Buenas tardes, bienvenidos a esta última reunión del año 2022 de la Fundación para el Estudio del Pensamiento Argentino y Iberoamericano, en la que vamos a presentar las últimas actividades editoriales y adelantar algo para el año que viene. Antes de comenzar, quiero hacerles presente que en este año que termina, desde el mes de febrero, cuando comenzó la guerra de Ucrania, por decisión del Consejo de la Fundación, hemos pedido en cada uno de nuestros actos un minuto de silencio por los muertos en la guerra. Han pasado 10 meses y lamentablemente los muertos continúan apareciendo, y en particular en estos días de festejos en que muchas personas querían reunirse con sus seres queridos o celebrar la Navidad y el Año Nuevo, han encontrado la muerte. Por esta razón que vamos a pedir en esta reunión un minuto de silencio por estos muertos para que Dios les conceda el eterno descanso. Bueno, vamos entonces ahora, perdón que estaba muteada, a comenzar. Vamos a tener dos partes. En la primera parte voy a presentar rápidamente las tres últimas publicaciones de la Fundación, que son las actas de las 11ª jornadas de historia relativas a las Islas Malvinas, el libro correspondiente al simposio de la Red de Política Científica desde Latinoamérica, y las actas de las 21ª jornadas de Historia de la Ciencia, cuyo tema era historias compartidas de Argentina y de otros países latinoamericanos. En la segunda parte vamos a dar la palabra a todos los participantes que tienen sus ponencias o comunicaciones, sus informes en estas publicaciones, y también vamos a hacer, aunque sea en forma telemática, un brindis final. Así que les vamos a pedir que tengan una copa a mano, cada uno con lo que desee tomar. Así brindamos de esta forma, porque no tenemos sobre. Esperamos que en alguna oportunidad pueda ser presencial. Bien, paso entonces a la presentación de las 11ª jornadas de historia, las Islas Malvinas, ayer y hoy. Si bien tienen como trasfondo los 40 años de la Guerra de las Malvinas, no ha sido ese solo el objetivo, sino que su objetivo fue hacer una presentación de la historia y la presencia de estas controvertidas islas en la historia argentina. Es por eso que además también se intentó que hubiera una presencia artística y cultural, no solamente histórica, puesto que este tema
como casi todos los temas que son muy delicados y sensibles para un pueblo, determina siempre otras actividades. Estas jornadas se desarrollaron en la primera semana del mes de noviembre y tuvieron como co-coordinadora a la doctora Celia Codeseira del Castillo, que se ocupó de la preparación de los temas y de coordinar la mitad de las actividades. Tuvimos varios tipos de sesiones, como queda esto reflejado en el libro de actas, que ha tratado de seguir en lo posible el orden que se les dio a las reuniones. Entonces tenemos una primera sesión que corresponde a una sección de las actas que se refiere a 3 momentos para reflexionar y recordar de la historia de las Malvinas. En primer lugar, la época colonial. No debemos olvidar todos nuestros países que tenemos un pasado colonial de 3 siglos compartido y que este pasado colonial nos importa porque es una historia de la cual también tenemos que hacernos cargo, y que en algunos casos es un anticipo también de reivindicaciones y de derechos que consideramos tener nosotros los países latinoamericanos. Primero fue la época colonial, en segundo momento la época en que fueron ocupadas por los ingleses, y en un tercer momento los recuerdos de los muertos por la guerra. Luego tenemos una sección dedicada a la guerra, una sección breve con 2 comunicaciones, una de las cuales es un modelo de información acerca de actividades militares in situ, es decir, en el campo de batalla, lo cual para muchos de nosotros ha sido una novedad, porque si bien los militares este tipo de informes los hacen habitualmente, nosotros no tenemos acceso a este tipo de documentación. Y en segundo lugar, un interesante trabajo sobre las banderas que se enarbolaron de los diferentes regimientos en la guerra. Trabajo interesante porque muestra el carácter simbólico de la bandera. Un simposio que se ocupa organizado por Alejandro Herrero, de la presencia de las islas en nuestra cultura y en nuestra historia, en los programas de educación y en algunos libros y en algunas conferencias. Un simposio muy interesante porque muestra las idas y venidas, las presencias y relativas ausencias del problema de la soberanía de las islas en una tradición desde finales del XIX hasta la actualidad. Tenemos luego una sección que está dedicada a poemas sobre las Malvinas, que en su momento fueron dichos por actores, con una dirección de un director de teatro, de modo que fue un acto artístico, algunos poemas ya publicados, pero nosotros en las actas publicamos solo los que estaban inéditos y que nos fueron entregados con ese fin, y en algunos casos también, alguno fue escrito específicamente para las jornadas. También tuvimos una sección importante de libros, de presentación de libros dedicados al tema de las Malvinas y al tema de la guerra, y que también ha representado un aporte interesante de quienes escribieron y de qué perspectivas se escribieron. Y tenemos también una sección que podríamos llamar de enfoques políticos, de política educativa o de política diplomática o de política legislativa, en los cuales hay diferentes opiniones acerca de esta cuestión de los derechos, de las posibilidades de reivindicación, etc. Tengo que decir que las jornadas fueron sumamente dinámicas,
debatidas, bueno, los que están presentes y que estuvieron podrán decirlo, siempre dentro de una línea de respeto, y como todos rápidamente entregaron sus trabajos corregidos, las actas pudieron salir en un mes, un poco más de un mes. Así que es una satisfacción también poder en este momento presentar estas actas que están subidas ya también en Biblioteca FEPAI y se pueden descargar sin costo inmediatamente. Luego tenemos el libro correspondiente a las actividades 2022 de la Red Latinoamericana, Red de Política Científica desde Latinoamérica. Esta es una red que fue organizada, creada en el año 2008 por un grupo de participantes en el Congreso, en un congreso en Santiago de Chile, uno de cuyos simposios trataba justamente de política científica. Una parte de los que allí estuvimos pensamos que era un proyecto interesante continuar con esta idea y realizar una convocatoria para trabajar estos temas que son poco transitados porque en general, lamentablemente, más que de política científica, se trata en general de administración de los recursos para la ciencia y no se discuten aspectos fundamentales. Por lo cual, también esto nos ha parecido una cuestión importante. Esta reunión tuvo lugar a finales de noviembre. También, gracias a que los participantes entregaron rápidamente sus trabajos, hemos podido terminarlas y ya están entregados por razones de administración de la página, todavía no están visibles, pero la semana que viene ya estará visible, de modo que podrán también allí descargarse gratuitamente, inmediatamente el PDF completo. En estas reuniones siempre hay temas centrales. En este caso, el título y el tema central fue precisamente los temas de interés actual en política científica. Estos temas, como es normal, la vida y la ciencia es una actividad dinámica, van cambiando. Y de hecho, algunos de los temas que se han presentado en estas jornadas, si bien han sido adelantados por algunos trabajos anteriores, en estas han adquirido una predominancia. Una primera sección en la cual se presentaron dos trabajos importantes sobre los sistemas actuales de ciencia y tecnología de Chile y de Costa Rica, que estuvieron a cargo de William Ibarra y de Ronald Díaz Bolaños, respectivamente, nos parece muy importante porque es la primera vez que en realidad se hace una presentación de un sistema actual, muy actual desde un punto de vista crítico, y resulta interesante porque en ambos casos se trata de la reciente creación en ambos países de nuevas directivas, de la creación, por ejemplo, en el caso de Chile, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y en el caso de Costa Rica, de una nueva reorganización de su sistema de ciencia y tecnología. Esto indica en los países, ¿no es cierto?, que en estos dos, y desde luego también en nosotros, empieza a preocupar la política científica no solamente en términos de administración de la ciencia, sino también de los fines políticos, de políticas públicas de la ciencia. De modo que, además, también es la primera vez que intervienen Costa Rica y Chile, de modo que bienvenidos, esperemos que en lo sucesivo, porque casi siempre ha sido integrado por Argentina, México y Brasil, sobre todo Argentina y México. Pero es muy importante que haya otros países también. Les decía que hay temas que han sido abordados, están dentro de nuestros ejes tradicionales, como es el tema de las políticas educativas, pero en esta convocatoria tiene un interés especial. Sobre 12 trabajos del simposio, 5 se refieren a problemas educativos, a los temas de educación y sobre todo el problema, la preocupación
por la política educativa para los grados inferiores, es decir, del nivel primario y el inicial del secundario, en relación a la formación de vocaciones para la ciencia y para la, los estudios superiores y la adquisición de conocimientos adecuados para poder ingresar sin problemas en el nivel superior. De modo que también es una satisfacción que esta preocupación haya calado hondo y que casi la mitad de los trabajos se refieran a este tema. Un tema que también es nuevo, aunque yo personalmente lo traté alguna vez, pero que esta vez aparece en toda su complejidad, es el problema de la globalización de la ciencia en sus métodos, en la organización administrativa académica, en la valoración y en la evaluación de los resultados, pero al mismo tiempo el proceso de desglobalización, o sea, de cuestionamiento a los procesos de globalización. Los dos trabajos, uno que es el mío, que trata del proceso de globalización iniciado tempranamente en Europa, en la década de los 60 del siglo pasado, y uno muy actual, los procesos de desglobalización, de nuevos nacionalismos y populismos, que se ocupa el doctor Vargas Hernández de México, con una información muy actualizada. Y finalmente tenemos tres casos interesantes, siempre tenemos estos casos de análisis de problemas puntuales. Los tres problemas puntuales que tenemos en este libro son muy importantes. El primero, aunque había sido trabajado también en algunos otros contextos y también en geonatural, y el problema de los migrantes por cuestiones climáticas y en ecosistema, en esta oportunidad, y también la migración de científicos, la emigración de científicos, como búsqueda de mejores condiciones laborales, etcétera. En esta oportunidad, Camila Tigó se ocupa de un tema realmente impactante en la actualidad a causa de la guerra de Ucrania. La migración forzosa de científicos que han tenido que dejar su país, en algunos casos con lo opuesto, y han tenido que ir a otros completamente diferentes en cuanto a sus tradiciones, sus lenguas, sus costumbres, etcétera, adaptarse y ver, en primer lugar, ellos, los emigrados, cómo adaptarse y cómo volver a encauzar su actividad laboral científica, y por parte de los países receptores, cómo lograr una rápida adecuación de estos migrantes a la vida de esos países para poder aprovechar estos talentos que de pronto les vienen por razones que no son productos de ningún acuerdo, como suele ser la mayoría, ni de ninguna decisión privada de los propios científicos, sino de circunstancias como es una guerra. En este caso, estudios interesantes de campo sobre científicos ucranianos emigrados a Canadá, con estudios de campo, con investigaciones basadas en relatos, en historia oral, resulta un trabajo realmente novedoso. El segundo caso es el tema de la política científica vinculado al rol de la ciencia en algunos aspectos de la productividad, en especial la producción agropecuaria, agrícola, sobre todo en vistas de los problemas del cambio climático, tema que seguramente continuaremos trabajando, porque el cambio climático no solamente genera problemas y preocupación en los ambientalistas, tema que nosotros trabajamos habitualmente en nuestro grupo de ecosistema, sino que también genera problemas de tipo de política científica, es decir, qué investigación y qué aplicación tecnológica va a ser necesario para afrontar los problemas en la producción de alimentos, que es un problema en estos momentos esencial. También la guerra de Ucrania lo ha puesto de relieve, ¿no es cierto? La carencia de granos es dramática para países pobres
y carentes de recursos alimentarios, como es el caso de muchos países del África. Entonces, este punto es verdaderamente importante. Y por último, un tema que también alguna vez ha sido tratado, pero que en este caso el doctor Martínez Serrano de México lo trata de una manera muy especial, cómo se usan los medios telemáticos y las redes sociales y los TikTok para fortalecer la imagen de un país en una nueva visión de la diplomacia. La diplomacia, como todos sabemos, tiene entre sus ejes, sus fines, el fortalecer y mejorar la visión de un país ante el extranjero, ante la comunidad internacional. En este caso, se trata de ver de qué manera se puede usar, y de hecho se usan estas redes y estos nuevos sistemas de comunicación para mejorar la imagen de un país. De modo que aquí también hay un importante signo de interrogación acerca de un tema que nosotros también tocamos en otra oportunidad, qué pasa con las falsas noticias, qué pasa con la difusión de noticias ambiguas, que en otras culturas o en otros ámbitos son malinterpretadas, generan confusiones. Un tema que sin duda entrará en un futuro próximo en nuestras inquietudes y también en las inquietudes en general de quienes se ocupan de la política científica. Porque se trata justamente de una utilización de la técnica, de la tecnociencia de comunicaciones en beneficio de políticas que tienen que ser o deberían ser evaluadas críticamente desde una perspectiva más técnica y más reflexiva. De modo que este es el contenido temático de la obra y personalmente he quedado realmente muy satisfecha porque este año incorporamos algunas temáticas que espero se continúen en el año próximo. Y paso ahora finalmente a la tercera publicación. Quería decir para terminar que el libro de política científica está repartido a sus autores y que en realidad faltan unos días para que esté visible para todos por, como dije, cuestiones de administración de la página. Lo mismo sucede con este que voy a presentar ahora, que son las actas de las 21ª jornadas de Historia de la Ciencia, historias compartidas. Estas jornadas han sido un poco laboriosas porque en principio se habían planteado para 2 días en el mes de agosto, pero sucedió que un tema que estaba puesto como parte de historia oral, que siempre hacemos eso, una sesión de 1 hora y media, 2 horas, por el interés que suscitó y el interés también de conocer muchas experiencias acerca de la enseñanza de la ciencia en la época de pandemia, terminamos con una sesión de 14 comunicaciones, duró todo un día, con lo cual evidentemente tuvimos que añadir otros días y quedaron para el mes de septiembre. En el mes de septiembre sucedió otro inconveniente argentino, y es que uno de los días que estaba planteado para la reunión, si bien en forma telemática teníamos que tener acceso a la oficina y a los medios para conectarnos, se anunciaban grandes movilizaciones del tipo político, que finalmente no fueron tan graves ni nada, pero como se anunciaban de una manera muy dramática, resolvimos volver a cambiar la fecha y tuvimos que pasar entonces al mes de octubre. Esto determinó, como es lógico, un poco de complicación para el armado de las actas y por eso recién se han terminado y se subirán en la semana que viene. Estas actas, que son un libro voluminoso de 400 páginas, tienen varias secciones.
En primer lugar, tenemos una sección, también por primera vez o una de las veces, hemos dividido o armado las secciones tal como fueron las sesiones, teniendo en cuenta el área temática, cosa que se había hecho en un comienzo, luego se varió y ahora hemos vuelto de alguna manera a eso. Por eso una primera sección del libro son los trabajos que se vinculan a la historia de la medicina, eh, que tienen que ver con problemas que son de interés para todos, aun cuando se den en un determinado país, como por ejemplo la historia de las pestes, de las cuales se ocupa el doctor Viesca, o algunos aspectos de las introducciones de sistemas o de mejoras médicas en Argentina, y también algunas cuestiones vinculadas a lo que podríamos llamar el humanismo médico o la metodología de las ciencias de la salud, a cargo de dos especialistas en materia de enfermería, que se ocupan de aspectos relativos a la investigación y a la concienciación y a la formación del personal eh, paramédico. Para nosotros es una gran satisfacción que el área de ciencias de la salud no esté compuesto exclusivamente de historiadores de la medicina o de referentes metodológicos o didácticos de la medicina, sino que también abarque otras disciplinas del área de la salud, porque todas son muy importantes. Así que es bienvenido la participación de personas que vienen de la investigación en el ámbito de la enfermería, y esperamos que también vengan algunos otros de otras áreas, podría ser kinesiología, etcétera, en las próximas reuniones de la ciencia de la salud. Otra sección temática tiene que ver con la historia de la ingeniería. En este caso, es concretamente un proyecto que se había hablado ya el año pasado, de comparar las historias de la enfermería, de la ingeniería en algunos de nuestros países. En este caso, lo hicimos con tres comunicaciones que comparten la misma preocupación por el tipo de desarrollo que tuvo la ingeniería en nuestros países, cuáles fueron sus fortalezas y sus debilidades. Entonces, el doctor Silva de Argentina, la doctora Catalina García Espinosa de México y la doctora Yajaira Freites de Venezuela nos ofrecen esta perspectiva, que es sumamente interesante porque las analogías son increíbles. Ya no estamos hablando de la época de los primeros, diríamos, científicos o ingenieros militares, sobre todo, que pertenecen a la época de la colonia, sino que estamos hablando de la ingeniería moderna a partir de las dos últimas décadas del siglo XIX. Luego tenemos una sesión de miscelánea, o sea, de algunos trabajos que no responden a estas características, son de historia de la ciencia, pero como sueltos, digamos. Uno es el mío sobre la presentación del proyecto, de estos proyectos de Geonaturalia, que realmente ha sido un trabajo muy importante de historia de la ciencia y que considero que merece ser más conocido y difundido. Un proyecto terminado con libros que siguen teniendo mucha actualidad, aunque ya casi van a tener cerca de 9 años de terminada, 8 años de terminado el proyecto. En segundo lugar, un tema interesante que presenta la doctora Vera Agüero sobre algunos cuadros pintados por médicos que muestran muestran de una manera muy interesante, casi a modo de una fotografía, de qué manera se operaba, de qué manera se atendía a un enfermo, de qué manera se atendía a un moribundo en una medicina de principios del siglo pasado. Estos cuadros ahora se exhiben en hospitales, son parte de una decoración,
pero constituyen una importantísima fuente de datos para la historia de la medicina, y este trabajo muestra cómo pueden ser leídos en este sentido. Y en tercer lugar, un trabajo de Marcela Junín y María Signoraza, que es la historia reciente del seguimiento de los elefantes marinos en las costas de Argentina. Un tema que muestra cómo la historia reciente es importante en las disciplinas biológicas. Bien, a continuación, esta obra tiene una larga sección, un largo excursus de los 14 participantes del simposio que hablaron de cómo en sus experiencias y ha participado de Argentina, de México, de Paraguay y de Uruguay y de Perú. Esto es importante porque leyendo todo este contenido uno ve todas las estrategias que se han utilizado y al mismo tiempo muchas analogías en las preocupaciones y en la dificultad de volver a la normalidad. Luego tenemos una última sección, es la sección de presentación de libros, que como siempre realizamos. Este año, en esta oportunidad, no hemos tenido homenajes, que también es una parte de nuestra tarea, pero no sirvió. Bien, con esto entonces termino la presentación de estas tres últimas actividades editoriales. Abrimos el espacio para comentarios, alguna pregunta por alguna inquietud, etcétera. Así que estamos ahora disponibles. Quien desee hablar, abre su audio y participa como lo desee. Así que adelante quienes deseen comentar algo, pero comentarios. Celina, Sí, ¿me adelante. permitís? Sí, Sí, a mí hay muchas cosas para decir, pero quisiera apuntar algo que para mí es fundamental, que va más allá de la presentación de estos libros, de estas actas, que tiene que ver con algo que vos dijiste, que lo que tiene el FEPAI es un espacio de encuentro de personas de distintas disciplinas, pero a su vez en cada disciplina de personas que trabajamos temas muy disímiles. Entonces es un espacio que a mí me gusta el FEPAI porque me permite encontrarme con personas que no sé si me encontraría, ¿sí? El otro gran tema que tiene es que no solamente me encuentro con investigaciones que no tienen nada que ver con lo mío y me enriquecen mucho, sino que se crea un espacio donde no solamente uno expone, sino que se da todo un tiempo a los comentarios, a las preguntas, a los intercambios. Y hay algo que vos puntualizaste, que yo lo he vivido varias veces, y lo viví siempre, lo primero que pensé fue en Malvinas, cuando fue el momento que se pusieron distintos trabajos sobre Malvinas en estos 40 años. Es un año muy particular para nosotros los argentinos y argentinas, y donde expusieron investigadores e investigadores que tenían posiciones muy disímiles, totalmente contrarias, y donde hubo mucho respeto escuchando al otro que decía todas las cosas que no solamente contrariaban lo que decía uno u otro, sino que lo harían, porque son temas muy sensibles que te atraviesan, ¿sí? Entonces, todo esto que estoy diciendo para mí es fundamental. Es fundamental porque para mí el tema de la investigación tiene que ver con la formación constante, con el escucha del otro, con tener un espacio donde uno pueda exponer, pueda hacer comentario, preguntar y al mismo tiempo pueda publicar, ¿no? Esto de todo el tiempo tener espacio para publicar y seguir avanzando en las investigaciones, también me parece muy importante, ¿sí? Solamente quería decir esto, podría seguir hablando, pero quería puntualizar esto, Celina, ¿sí? gracias, gracias. Sí, yo también encuentro que es muy importante el intercambio y por eso seguimos esta línea en FEPAI. Y sí,
reconozco que en general hemos tenido éxito en lograr juntar a personas de muy diferentes criterios. Recuerdo mesas que hemos tenido en nuestros comienzos, cuando todavía éramos pequeños como institución, en el cual de pronto aparecía un neoliberal y un comunista, uno del Partido Comunista, ambos científicos, y sobre todo con toda la historia inmediata anterior, ¿no? Porque tenemos que recordar el gobierno militar, etcétera, la guerrilla, y sin embargo con muchísimo respeto. Alguna que otra vez algo ha fallado un poquito, pero en general esas personas fueron rápidamente, digamos, bloqueadas por el resto, o sea, no tuvieron éxito en ciertos intentos distorsivos y bueno, ellos solo se alejaron, ¿no? Es decir, el haber generado un espacio donde ya de entrada la gente siente que tiene que tener determinado comportamiento altruista, es importante, sí. Yo creo que, pero por supuesto, esto es un éxito que no se debe a la organización solamente, sino también a los que van, ¿no? A los que están presentes, ¿no? Así que gracias por tu observación y por tu comentario, Alejandro. Quisiera escuchar a alguien más que haya participado y cómo lo ve, y también escuchar sugerencias, ¿no? Para el año próximo. Yo voy a comentar ahora cuáles son las actividades que ya están agendadas, pero estamos abiertos a alguna otra sugerencia y también a sugerencias con respecto a esas actividades agendadas. Así que, así, escuchamos todos. ¿A mí? Celina. Sí, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Yo lo que quiero es simplemente agradecer la invitación. La participación ha sido sumamente enriquecedora para mí. Acá tengo impreso el librito sobre Malvinas, donde hay temas más que interesantes que me invitan a seguir profundizándolo. Y además compartir con ustedes una alegría. Esto realmente fue un servicio para los veteranos. Yo presenté 2 libros de mi autoría. Relaté la vida de 6 combatientes, 6 veteranos. 3 de ellos fueron entrevistados por ustedes y se sintieron absolutamente reconocidos. Cada vez que desde algún lugar alguien los escucha, se interesa por su historia, ellos sanan un poquito más. Así que les agradezco en mi nombre y en nombre de ellos, digamos. Y para compartir una alegría, en este libro, que es Un viaje al sur, que no es un veterano de guerra, sino que es un soldado movilizado que lo escribió conmigo, hace apenas unos días concretó su mayor sueño, que es después de 40 años, volvió a Punta Quilla, a ese puerto de Santa Cruz, donde él estuvo defendiendo las costas con su señora, y me hizo un video en vivo desde allá, y la verdad que lloramos todos. Él, la mujer, y yo también, porque estaba con mi libro. Así que quería compartir esta alegría. Es muy probable que también su participación en esta jornada haya servido de incentivo y estímulo para terminar de concretarlo, ¿no? Porque hacía muchos años que... Gracias, Enrique. Mejor yo no olvidé, sino que para simplificar, no lo dije, pero lo digo ahora, juntamente con este programa o proyecto de las jornadas, que era obviamente teórico y para especialistas, hicimos una serie de entrevistas a veteranos de guerra, pero también a otras personas que, sin ser veteranos, se habían encontrado vinculados a la guerra por diferentes motivos. El proyecto total tiene la idea de ser 15, de los cuales ya hicimos 9, y estamos por hacer el 10º, y todavía nos quedan 5 más. Hubiéramos querido que todos estuvieran aquí y hacer una invitación, pero bueno, se hará una invitación a todos ellos el año que viene cuando estén las 15 entrevistas. Esta idea de hacer entrevistas a agentes de hechos importantes en nuestros países se ha mostrado muy fructífera, porque a veces lo que una exposición teórica, por muy buena que sea, no alcanza a transmitir es ese patos
esa vivencia, y eso lo transmite muy bien quien ha sido agente. Entonces, por esa razón, una de las cosas que en Historia de la Ciencia hacemos siempre es una mesa, y también en filosofía, una mesa de historia oral, donde quienes han participado de actividades importantes cuenten su experiencia. En el año 2020, en la Jornada de Historia de la Ciencia, hubo un panel donde hablaron especialistas en sistemas de salud y en sanidad. Lo que ellos contaron, que se les pidió, su experiencia en situaciones de crisis sanitaria en Argentina, fue mucho más impactante y mucho más docente para todos que una ponencia abstracta, porque estaba hablando alguien que contaba su experiencia en el hospital cuando venía la gente, se moría y no había camas suficientes, o no se sabía qué era esa enfermedad, o no había una disposición y cada uno tenía que hacer más o menos como le parecía, y todo lo que significaba para un médico joven, por ejemplo, una experiencia de ese tipo. En fin, todo esto ha sido siempre muy, muy importante. Así que yo creo que en estas jornadas, si bien hubo una mesa que podría parecer como de historia oral, de hecho lo fue, ¿no? Que es la de la enseñanza en épocas de pandemia, en la mesa de Historia de la Ciencia, esta experiencia que hemos hecho en las jornadas de historia, que en las jornadas de historia nunca habíamos hecho, en las 11 jornadas nunca se hizo una mesa de historia oral, creo que ha sido muy fructífera. Y si bien no fue una mesa, porque las entrevistas no se podían hacer todas el mismo día y a la misma hora, más o menos, sino que se fueron haciendo, ha sido muy importante, y están subidas en el canal YouTube todas juntas, de modo que todas pueden ser vistas. Para la historia es muy importante la historia oral. Esto estamos absolutamente convencidos. Así que vamos a continuar en esta línea. Gracias, Enrique, por tu participación. ¿Algún otro comentario? Sí, Celina, pues mi nombre es Hola, Alejandra Alejandra, ¿qué Ábalos. tal? Gracias. Pues para mí quiero decirte que, bueno, además de congratularme por esta presentación de libros, las diversas formas que atinadamente FEPAI tiene para divulgar. Me parece que los videos han sido muy atinados, porque les permiten justamente a diversos tipos, a diversas poblaciones, tener acceso a un material que de otra manera a veces es complicado, sobre todo tener acceso de investigadores nobles, que si tú te has dado cuenta, hemos procurado que haya investigadores nobles, investigadores como más consolidados, de diversas nacionalidades. ¿Qué hizo? Entonces eso pues me parece perfecto. Te agradezco mucho esta cariño, que tengas la posibilidad de que varios países de Latinoamérica estemos participando, tanto investigadores nobles como investigadores más consolidados, con diversas metodologías, haciendo una gestión del conocimiento pues distinta. Te agradecemos mucho, Celina. Gracias, Alejandra. Alejandra es una participante asidua en muchas actividades de FEPAI, pero sobre todo lo que me parece muy importante es esto que mencionó, ¿no? Ella está, por su cargo, en posibilidad de motivar a investigadores jóvenes a que participen, porque están en su área, ¿no es cierto? Nosotros, desde una entidad diferente, ajena, no podemos sino invitar, pero esta motivación más inmediata muchas veces depende de los jefes o de los directores o de los coordinadores, organizadores, de las autoridades. Así que esto es algo que realmente es muy importante que quien tenga esa posibilidad lo haga. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Querías decir algo? Celina. Williams, adelante. Celina, sí, hola, Celina. Buenas tardes a todos, querida Celina. Un placer de estar siempre en la medida de los tiempos y la actividad académica natural, ¿no? En la actividad de FEPAI, la diversidad de los temas, desde mi área, la filosofía, la educación,
¿no? Los recientes encuentros de ciencia, precisamente políticas públicas, resaltar el rol de pensar, ¿no? Especialmente de la filosofía y la educación, insisto, que es la única herramienta y el pensamiento crítico de lograr que nuestros países, de alguna forma, Iberoamérica, avance en el sentido del desarrollo de sociedades más cohesionadas, de la búsqueda de esta famosa justicia social que habría que profundizar, ¿no? Frente a los índices de pobreza, ¿no? Que tanto a los economistas les gusta comentar constantemente, pero que nunca solucionan realmente, ¿no? En la práctica esas necesidades. Por tanto, hay una responsabilidad también de FEPA en la divulgación de esta heterogeneidad, ¿no? Una pluralidad del pensar, y me parece notable, especialmente en las áreas de la filosofía, en su diversidad, cada temática de la ciencia, que me ha tocado participar en la última actividad, en la experiencia del rol de la ciencia o el Estado frente a la ciencia, ¿no? Y cómo los gobiernos deben asumir esa responsabilidad, que es un principio axial en estos tiempos de crisis, que es una crisis política, es una crisis moral, ¿no? Que se reduce a una crisis política, económica, todavía estamos en guerra, etcétera, ¿no? Bueno, esperemos venturas para el 2023 y muchísimas gracias. Gracias, Williams. Gracias. Sí, la Sí, preocupación por este aspecto ético está siempre presente en nuestras, y me alegro que lo hayas mencionado, porque a veces se confunden las cosas y parece que el tener una postura ética es algo ideológico inaceptable, ¿no? Y no, realmente no pensamos que sea así. ¿Alguien más quiere comentar algo? sí, Celina, bueno, que Adelante, Ronald. sí, tradicionalmente hemos participado en Geonaturalia, primero, después en Ecoepisteme, pero ahora con lo que es esa reseña, porque que fue en coautoría con otro joven investigador, Luis Diego Arias, que él también trabaja para el Centro de Investigaciones Históricas, donde ellos han tenido un poco más de experiencia con lo que ha sido un poco esto del tema de la política científica, que fue también de muy gran ayuda, y pudimos ubicar distintas fuentes que ya han tratado un poco este tema. Sobre todo hay 3 autores que nosotros citamos y también lo complementamos con otros análisis, con otros documentos, sobre todo para periodos más recientes. Bueno, al final también incorporamos un 4º autor más, sobre todo porque y me he desempeñado más en ese campo de lo que es de una historia ambiental local, sobre todo localidades muy específicas acá en Costa Rica, y tener que incursionar en un área que incluso como yo mismo expuse, que yo soy preconicid, como se llamaba así, en lo que era la entidad esta de las políticas científicas hasta el año pasado. Y también fue, digamos, incursionar también en áreas que también son muy importantes, que son temas que se discuten de otros planos, pero que normalmente van más allá de lo que tradicionalmente me he desempeñado, sobre todo lo que es a lo interno del CIGEFI, que también apoyando lo que son las investigaciones propias del Centro de Investigaciones Geofísicas. Así que esta experiencia también facilitó un diálogo y sobre todo a lo que son las políticas de ciencia y tecnología, y también explicar también en palabras breves cómo un sistema de ciencia y tecnología va también estableciendo cambios a través del tiempo, que muchas veces, sobre todo los intereses de políticos, del sector privado, sobre todo en los últimos años, que también ha tenido un peso muy fuerte en lo que ha sido en esas transformaciones del sector de ciencia y tecnología acá en Costa Rica. Gracias. Realmente me parece muy importante que tengamos esta intervención de Costa Rica, porque realmente investigadores, a pesar de ser un país pequeño y de relativamente pocos habitantes, tiene una productividad científica muy importante. En este sentido es como Uruguay, un país modélico, ¿no?
muestra que no es una cuestión de multitudes, sino de decisión cultural y educativa, el que una comunidad de un país pequeño y de relativamente pocos habitantes comparados con los millones de México o de Brasil, y sin embargo tiene una participación muy importante. En realidad, sí, investigadores de Costa Rica han participado activamente en Geonaturalia, en Ecopisteme y también en Milenio Memoria. Aquí también quiero decir que algo que todavía debemos y que esperemos que pueda finalmente ajustarse todos los detalles, porque ya está todo listo, pero le falta mucho todavía en cuanto a la redacción de la presentación, es las actas del quinto Congreso Milenio Memoria, Museos, Bibliotecas y Archivos para la Historia de la Ciencia. Este fue un proyecto que se inició en el año 2000, con idea de que fueran 1 o 2 congresos, llegamos a 5, ya suficiente, fue el último, porque la idea era inaugurar el siglo, no transitarlo. Así que este es el último, y claro, se hizo en tiempos de pandemia, todo fue por Zoom, y muchas de las personas que participaron no tenían acceso a su documentación, tampoco lo tuvieron después, por una serie de razones no terminaron su trabajo, y lo que se va a publicar en la mitad de los casos es la desgrabación de los videos, que, como dijo Alejandra, realmente es muy importante. En este caso, por ejemplo, que prácticamente la mitad de las personas no pudieron realizar un trabajo científico por carencia de los elementos, lo que hay es lo que dijeron, y mucho de lo que dijeron era de memoria, o con los textos que ya tenían, o con las fotografías que ya tenían, y bueno, si no fuera por los videos que nos permiten reconstruir a través de una desgrabación de la oralidad a escrito, no sería posible recuperar todo esto. Así que estamos todavía en esta tarea, y es una de las tareas pendientes para principios del año próximo. ¿Alguno otro de los presentes? Veo que hay unos cuantos, ¿no?, que han participado. Hola, ¿me escuchas? Adelante. Sí, adelante, Berta. Bueno, no sabía si me escuchaban o no, porque me sale sonido desactivado, así que pensaba que no podía hablar. Pero sí escuché todo y estoy realmente asombrada por tu conducción, Celina. Asombrada, y te felicito realmente, porque debe ser el grupo intelectual más importante que hay en la Argentina. Y no sé si en Hispanoamérica, porque es una cantidad de elementos que estás juntando de todos los países. Para los que no la conocen, ella es la organizadora y encargada del área de letras, ¿no? Así que por eso su gente no participa en estas jornadas, pero siempre la invito, porque claro, todas las áreas tienen que estar más o menos informadas. Sí, perdón por la interrupción. No, bueno, así que mi propósito en esta reunión es únicamente felicitarlos a todos por las participaciones tan importantes que han tenido y que han aportado acá al grupo FEPAI y Fundarte. Y por mi parte, bueno, decirles que valoro muchísimo la intervención de escritores jóvenes del interior del país, porque Buenos Aires es el lugar donde, se decía Marechal, es el lugar donde atiende Dios, y que están completamente olvidadas las provincias. Entonces ha dado la oportunidad a escritores de las provincias a que se presenten tanto en poemas compartidos como en el ciclo de narradores, y obviamente en el boletín de letras de la FEPAI. Así que muchísimas gracias y felicitaciones, Celina. Realmente muy importante lo que estás haciendo. Gracias, Berta. Siempre ella es una amiga de muchísimos años que siempre me apoya. Sí, lo que dice con respecto al interior de la Argentina es muy cierto, y lamentablemente cuando todo era presencial era bastante difícil pensar en que pudieran venir, no había los medios, pero ahora también la tecnología nos permite esta amplitud. Y sería bastante interesante también que pudiéramos en el área de letras conectar algunos otros especialistas, y también para la parte artística, digamos, literaria, que es Fundarte, a poetas y narradores de otras partes de Latinoamérica, y sobre todo, como ella dice,
personas que no tienen nombre, que no tienen prensa. En la Fundación hemos acogido hace ya, bueno, muchos años, casi 35, a una entidad que se llamaba Fundarte 2000, que tuvo muchas dificultades para constituirse como fundación por estos problemas administrativos, y la gente que estaba allí no tenía muchas ganas de complicarse tanto la vida, y entonces se integraron a FEPAI como paraguas, digamos, de tipo legal, pero tiene su autonomía. La idea fundacional de la persona fundadora, que ya hace años que falleció, fue precisamente vincular esto a lo que se llamaba educación por el arte. En la idea de que los artistas, los literatos, etcétera, profesionales son una cosa, pero que todos tienen la posibilidad, y muy interesante, la de participar con actividades creativas. Porque esas actividades creativas en el ámbito del arte también trascienden el ámbito mismo del arte y se transforman en creatividad en otros ámbitos laborales, como puede ser el ámbito científico. El caso de estos médicos que estudió el doctor Agüero en su ponencia en la Jornada de Historia de la Ciencia es un ejemplo de eso, ¿no? Es decir, son médicos que usaron su creatividad artística para plasmar algo que tenía que ver con su labor científico-médica. Así que gracias por tu participación, y no sé si alguien quiere decir algo más. Brevemente, Celina, nada más. Adelante, Laura, porque después siempre, de esto ya voy a pasar a explicar qué es lo que vamos a hacer este año y escuchar si alguien tiene alguna propuesta. Bien, en mi caso el agradecimiento por alojar el ámbito educacional, que tantas veces es visto como un ámbito científico de una categoría menor, como la pedagogía, como una mirada siempre de tipo peyorativo. En FEPAI la educación tiene un lugar, y un lugar muy importante, y que es transversal, no es solo del ámbito de las ciencias educativas, sino que es para pensar la ciencia, para pensar la historia, digamos, el arte, recién lo acabas de mencionar, así que se me iluminaron los ojos cuando lo nombrabas, y realmente agradecerte desde mi ámbito y desde mi lugar donde hago yo sube lo que es la educación, el espacio para encontrar parte de mi formación académica y de mi proyección en investigación. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. Sí, quiero comentar aquí, y ya que lo están diciendo, creo que hay una conciencia generalizada de la importancia de los temas educativos. Esta conciencia generalizada en FEPAI la adquirimos, y acá tengo que ser muy sincera, no tanto por mí, que me incorporé más tardíamente a esta temática, sino por quien fuera durante muchos años, hasta su muerte, nuestro secretario académico, Carlos Ademian. Él era un educador nato y siempre se preocupó por el perfeccionamiento docente. Hicimos un instituto de perfeccionamiento docente, que bueno, Berta Bilbao estuvo allí también años, así que lo conoce muy bien. Hicimos muchos trabajos de perfeccionamiento docente. Lamentablemente en Argentina ese proyecto, que estaba ligado a una cuestión de reconocimiento de los certificados y los títulos, se cayó porque dejó de funcionar el sistema federal para estas entidades de tipo privado, y bueno, realmente no pudimos, porque no tenía mucho sentido intentar cosas que la gente no iba a tener ni siquiera la posibilidad de conseguir el permiso para asistir. Entonces, tampoco esto funcionaba. Ahora, justamente con Laura y con Berta hemos pensado en volver a accionar esto. Tendrá que ser de otra manera, indudablemente, y me planteo que tal vez pueda ser, ya que tenemos los circuitos telemáticos necesarios, de una manera más amplia, ¿no? Regional, con otros países, así que
tal vez este proyecto, que fue muy importante y que me gustaría que fuera más difundido, porque en su momento tuvo importancia, sobre todo en Buenos Aires y los alrededores de Buenos Aires. Todo el mundo conocía el Instituto de Perfeccionamiento de FEPAI, y muchos lo preferían a los oficiales del Estado, porque Sí, encontraban por que supuesto, era sí. mejor los profesores que poníamos y la seriedad con la que se atendía a los docentes alumnos. Bueno, creo que tal vez sea la oportunidad de pensarlo de otra manera y más amplio. Así que gracias por tu intervención. Ahora quiero anunciar lo que ya hemos resuelto que vamos a hacer en el próximo año 2023. La primera actividad que vamos a tener, que ya hace algunos años lo hacemos, es la celebración del Día Mundial de la Lógica, el día 14 de enero, que es un sábado a la tarde. Vamos a tener una mesa, en lo posible formada por varios países, que van a comentar un libro importante y relevante de un autor de su país en temas de lógica, sea de lógica docente, o sea, trabajo de tipo didáctico o de tipo de investigación. Luego tenemos lo que todos los años hacemos, las jornadas de las jornadas de filosofía, que se hacen cada 2 años. Nos corresponde la 21ª y seguramente tendrá lugar en mayo, que es el tiempo habitual. El simposio, la reunión del grupo de Ecoepisteme, que ya desde hace años lo hacemos el día 5 de junio, que es el Día Mundial del Ambiente. El grupo de política científica, trataremos de que se haga antes del mes de septiembre, porque Argentina va a ser, con un año electoral y un año que viene muy complicado por una serie de problemas de crisis muy grandes. Pensamos que es conveniente, digamos, terminar esta reunión, que probablemente ya podamos hacer la forma híbrida o mixta, o sea, en parte presencial y en parte telemática, como siempre. Con respecto a historia, lo que vamos a hacer es algo que nos debemos, porque el año que viene se cumplen 40 años de las primeras jornadas de historia, que se organizaron no para ser publicadas, sino de una manera muy original, como una reunión de discusión, de la cual, bueno, no hubo videos en aquella época, pero sí nos ha quedado el texto sobre el cual se discutió. La persona que lo organizó, de Clementi, falleció, y la persona que escribió el texto también. Y entonces estamos convocando, ya hicimos algunas convocatorias y terminaremos, a reunir nuevamente 15 investigadores en 5 mesas de 3 para debatir sobre estos temas que tienen que ver con épocas conflictivas de la historia argentina. Es notable como en 40 años hay temas que prácticamente han desaparecido del interés de los historiadores, y que no se tratan. De modo que nos parece que es interesante hacer una segunda edición de las primeras jornadas, en homenaje a quien tuvo esa idea de abrir, cuando recién empezábamos, ¿no es cierto?, un ciclo de debate, y la manera como ella lo organizó, justamente donde debatieron muchísimo, pero con mucha altura, es algo que nos ha quedado como una experiencia. Y bueno, luego tenemos las reuniones de religión y política, y también vamos a tener seguramente el ciclo de letras. No me refiero a Fundarte, sino al ciclo de letras de FEPAI, que se anunció el año pasado como que se haría todos los años, y esto sería más o menos lo que ya está pautado. Luego tendremos, por supuesto, en noviembre, nos dejaremos un espacio para la celebración del Día Internacional de la Filosofía. Y con esto más o menos es lo que hasta ahora hemos formado. Así que les pido a todos los que quieran proponer algunas actividades nuevas, o que tengan alguna idea con respecto a estas, que nos escriban y que nos participen en esta inquietud. Y ahora para cerrar este momento, vamos a tratar de hacer un brindis
un brindis informal, así que brindemos todos porque el año 2023 nos encuentre juntos, trabajando con felicidad, con la felicidad que sea posible y que realmente algunos de los problemas tan graves que se han vivido en el mundo en este año empiecen a encontrar su canal de solución. Muchas gracias.